Vamos a arrancar con esto, porque empecé hablando del tema de comunicarnos, que vamos a hablar por teléfono, que en Alto Verde por ahí no tenemos señal, que vamos a hablar con Uruguay, que tenemos 2 notas telefónicas. Y bueno, y la idea era arrancar la catarsis con esto de si somos analógicos o somos digitales. Y la verdad que cuando empezamos a hablar de si somos una cosa o la otra, casi siempre nos enfocamos en el tema del teléfono, por supuesto. Yo ya pisando los 70 tengo un montón de historias que tienen que ver con cómo arranca la cuestión en términos de las comunicaciones. O sea, me puedo ir a cuando era chiquito y nadaba para regatas y teníamos que ir a competir a Paraná y siempre era una aventura, primero saber si nos estaban esperando cuando llegábamos allá, porque muchas veces era más rápido irse con la lancha que salía del puerto, estoy hablando de la década del 60, que no existía el túnel subfluvial, estaba la balsa, que había que ir por la 168 hasta la balsa y subirse ahí si uno iba con vehículo, o si no, una estrategia un poco más rápida era salir con esa lancha similar a las que hay todavía hoy en Tigre, que se pueden ver, que son lanchas turísticas, y nos llevaba todo lo del equipo de natación de regatas, saliendo del dique 1 del puerto de Santa Fe hasta la Bajada Grande, creo que era ahí en Paraná, y nos llevaban con un colectivito al club, y esto era aún mucho más rápido que pedir una llamada telefónica con Entre Ríos, con Paraná, que de hecho prosiguió esta especie de incomunicación, incluso después de la época del túnel subfluvial. Cuando estaba el túnel ya de hecho era mucho más rápido irse en auto hasta allá para decir, che, ¿cómo andás? Que pedir una llamada telefónica porque había que pedirla por operadora y te decía, no, la demora es de 4 horas y te tenías que quedar 4 horas esperando a ver si te pasaban la comunicación. Tenía una empresa diferente, telefónica, Entre Ríos en aquellos tiempos, no era Entel, que era la telefonía nacional. Y bueno, ciertamente eso se ha modificado, pero claro, cuando pensamos si somos analógico o digital, yo también me acuerdo en la época en la que iba a competir al exterior, y por ahí me pasaba fines de los 80, entre mediados y fines de los 80, yo me iba y el compromiso era hacer una llamada telefónica por semana, en el mejor de los casos. No había esa comunicación permanente al instante que tenemos ahora y que nos genera esa incomodidad y esa sensación de desprotección si salimos de casa y nos subimos al auto y nos damos cuenta que nos dejamos el celular. Ay, no lo tengo, no lo tengo. Y después de todo estoy yendo a la verdulería y vuelvo en 20 minutos. Pero ¿cómo voy a ir 20 minutos afuera de casa sin tener el teléfono? Y antes era, uno viajaba al exterior y en el mejor de los casos y cuando podía hacía un llamado telefónico. Obviamente había que pichulear, porque cuando iba a Canadá no podía usarle el teléfono a Madame Lavoie, que era la señora que nos alojaba a varios, o en Atlantic City a Bob, una familia también en la que parábamos, donde la idea era no usarle el teléfono para no hacerle gasto a nadie, entonces había que entrar a juntar monedas de un cuarto, bolsas de monedas de un cuarto, ir a los teléfonos públicos, acomodar todas las monedas, teléfonos públicos, les cuento algunos, había teléfonos públicos en una época y había que acomodar todas las moneditas y empezar a meterlas como en un tragamonedas, hasta que la operadora te dijese que tenías los $3,75 suficiente para los primeros 2 minutos de llamada o algo por el estilo. Y de hecho nos manejábamos así y no era el fin del mundo para absolutamente para nadie. Acá estoy, bueno, con Eduardo, con Carlitos empezamos a viajar un poco más tarde, pero en los primeros tiempos con Eduardo, cuando nos íbamos al campo a hacer algún laburo, y ¿cuándo volvé? Y entre 3 y 5 días, calcular. Y tampoco había ninguna comunicación. Cuando volvés, el indicador es que atravesaste la puerta de tu casa y estás adentro nuevamente. Entonces, vemos ese tema de la comunicación. Me ha pasado en discusiones con papá, siempre hablando del viejo. Bueno, claramente me ha marcado en muchísimas cosas. Él
se adaptó, se digitalizó un poco en los últimos tiempos de su programa con un teléfono celular, pero cuando dejó de hacer el programa, el teléfono celular literalmente lo tiró a la basura. Y yo le regalé 2 o 3, Carly creo que le regaló alguno también, y siempre estábamos persiguiéndolo para que use el celular, más para tranquilidad nuestra que de él. Cuando iba a Uruguay, ya pasado los 80, manejando solo, en ese viaje, le decíamos, pero lleva un celular. Y siempre decía, si me tiene que pasar algo, me va a pasar. Y yo siempre le decía, pero por ahí hay cosas que no te tienen que pasar y que si tenés el celular, no te pasan. Y lo cierto es que es un argumento fundado el mío, pero está claro que papá se murió de otra cosa y la mayoría de nosotros nos morimos no por no tener celular, nos morimos por muchísimas otras cosas, pero el tema de las comunicaciones nos ha generado esa ansiedad permanente y esa necesidad de estar online, informados absolutamente todo el tiempo. Cuando estábamos ahora, hicimos una nota para el 9 de julio, creo que fue, que hablábamos también con una historiadora y bueno, y la idea era ver cómo eran las comunicaciones y yo insistí por eso y está bastante naturalizado el tema de que por ahí no hablamos cuánto demoran las noticias en llegar desde Tucumán, o cuánto se demora en llegar desde, qué sé yo, el 25 de mayo, o la asamblea del año 13, cómo llegaban las noticias acá. ¿Cómo era la cuestión? Porque no había un WhatsApp. Che, no sabe lo que dijo Zarratea. O no, loco Dorrego en la batalla, le quemaron una oreja de un tiro. Esas cosas no llegaban por WhatsApp. Eran cuestiones que había que recibir después con más tiempo, con la gran ventaja de que ya venían muchas veces digeridas, analizadas y no tenían la mayoría de los problemas que tiene la cuestión de la inmediatez. Pero claro, yo estoy hablando ahora de las cuestiones que tienen que ver con analógicos o digitales en términos de comunicación telefónica actual, y me fui un poco para atrás con el tema de cómo se movían las noticias en aquellos tiempos pasados, que como sabemos es un pestañeo en términos de la antigüedad de la humanidad. Pero, a ver, nos vamos para atrás. ¿Cómo se movían las noticias? ¿Cómo le avisábamos a uno o a otro qué es lo que pasaba en nuestro lugar para que lo sepan en el otro lugar? Y bueno, por ahí lo más famoso que hay es el tema del Pony Express en los Estados Unidos, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esas especies de postas. Y cuando uno por ahí pregunta y se fija en la gente que más o menos miró la cuestión o revisó de dónde viene esto, la verdad que injustamente siempre aparece el tema del Pony Express, que en sus últimos, el Pony Express era ese servicio de caballos que llevaban el correo, mensaje que había arrancado como servicios de diligencia, que también llevaban diligencia a la carreta, digamos, veloz. Estoy diciendo barbaridades porque no manejo bien la terminología de esos transportes, ya Eduardo me va a editar y me va a corregir eso, pero bueno, la cuestión es que esos vehículos eran lentos y después empezaron a utilizar estos caballos rápidos que llevaban el correo de un lugar a otro. Y claro, todo parece que arrancó en Estados Unidos, pero acá en nuestra región teníamos el servicio de postas y las postas cumplían exactamente con esa función, mucho antes de que el Pony Express estuviese funcionando en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y las postas de dónde sacaron esa idea? ¿De dónde viene esta cuestión? Y bueno, aquí en la región estaba el chasqui, y el chasqui era de los pueblos originarios. Claro, no había caballos en esa época, después se terminaron adaptando a la presencia de los caballos y mejoraron esas comunicaciones. Y ya en conjunto con los españoles empezaron a utilizar el servicio de postas, que era lugares donde había caballos de reemplazo y muchas veces chasquis de reemplazo o posteros de reemplazo que recibían la información
y la trasladaban. Hay un par de cuestiones que tienen que ver con el chasqui también, que era cómo transmitir la información al no haber escritura en aquellos tiempos. Y había un par de cuestiones que combinaban la cuestión oral con alguna simbología, como era el quipu y el pututu, que eran dos elementos que usaban los pueblos originarios en aquellos tiempos para transmitir el mensaje. Llegaba un chasqui a un puesto de reemplazo y con este quipu, que era unos hilos atados de diferentes colores, sumado al relato, transmitía la información que había que llevar. Y el pututu era una especie de corneta hecha con unas caracolas, que avisaban cuando estaba llegando el chasqui para que se vaya preparando el siguiente y el trámite fuese lo más rápido posible. Después vinieron en Estados Unidos, siempre nos manejamos con esos ejemplos, con la cuestión del telégrafo y transmitir la información a través del telégrafo, pero cuando miramos los tiempos, lo que se demoraba, porque el telégrafo arrancó, digamos, de manera un tanto embrionaria, por ahí por 1740, 1750, con unos experimentos medio truculentos, con unos monjes, un sacerdote que estaba preocupado por transmitir la comunicación, sospechaba que a través de la electricidad, que todavía no era algo a disposición, se podía hacer muchísimo más rápido, y consiguió 200 monjes voluntarios agarrando un hilo de alambre, un hilo metálico, no era técnicamente alambre en esa época, y lo transmitió con unas baterías que eran las botellas de Leyden, que eran unas especies de acumuladores de electricidad, y mirando desde lejos este sacerdote veía cómo reaccionaban todos al mismo tiempo, como le daba una patada. O sea, pues en realidad lo que hacía era transmitir electricidad. Entonces el tipo, no, epa, esto va rápido, pero el sensor eran los monjes temblando. Y esto ocurrió en 1700 y mitad del 1700, y recién para 1840, 1850, por ahí se me pueden escapar las fechas, apareció este tipo que estandarizó bastante el tema de la transmisión telegráfica, que seguramente a muchos les suena porque era este hombre Morse, que hoy ha, digamos, popularizado la clave Morse. Lo que pasa que, fíjense que demoró 100 años en pasarse de una idea de transmisión telegráfica a un telégrafo propiamente dicho, que de hecho cuando arranca el telégrafo empieza a convivir ya con la idea de transmitir también la voz a través de esto, que era el teléfono, lo que terminó siendo el teléfono, que hoy sabemos que no fue mi tocayo Alexander Graham Bell el inventor, a pesar de que hay incluso compañías que llevan el apellido de Bell en los Estados Unidos, sino que hoy se le asigna, incluso los Estados Unidos le reconocen la invención a un italiano, Meucci, que fue el primero en empezar a hacer este tipo de pruebas. Y así fue largando todo, arrancando todo, iniciando este proceso de comunicaciones, generando inmediateces que, calculen, del telégrafo, 100 años hasta que empezó a funcionar, del teléfono, 50, 60 años hasta que empezó a funcionar, y hoy no terminamos de adaptarnos a un mecanismo que ya nos lo cambiaron por otro, obviamente porque existen una enorme cantidad de avances en términos de tecnología que consideramos que tenemos que disfrutar y que tenemos que aprovechar, pero que también está fuertemente relacionado con esto de la sociedad de consumo, de úselo y tírelo y después aparece otro, y cómo no vas a tener el iPhone 835, el 833 ya no sirve para nada. Entonces, siempre estamos un poco corriendo por detrás de esta cuestión, y sobre todo las personas que, como en mi caso, estamos ya un tanto avanzados en edad, nos vamos preocupando cada vez más porque vemos que
no podemos seguir el ritmo, porque arrancamos, nos sentimos bien, hoy tenemos el Facebook del programa, y hoy te miran Facebook, o sea, eso ya no va más. Ya el Instagram prácticamente está quedando de lado, y si no viene el Telegram y tenés que transmitir por el canal de YouTube y el streaming, y ya voy a dar todos los datos para que no me reten porque no doy la información, porque de última uno termina siendo rehén también de todas estas cuestiones y por supuesto tiene que encararlas. Y uno ve con algún tipo de envidia como los chicos están con el telefonito y manejan los deditos y te sacan todo al toque y te postean y te arroban y te hacen un montón de cosas que uno realmente no puede hacer. Así que arrancamos diciendo somos analógicos o digitales, y bueno, cada uno creo que es un poco de cada cosa, pero en mi caso me reconozco obviamente más que digital, como mucho más que digital. Y acá me acuerdo, es muy difícil que ocurra algo hoy en la Argentina y en el mundo que no esté habilitado para usar una referencia de Capusotto. Los personajes de Capusotto son tan brillantes, de Capusotto y aclaremos, de Pedro Saborido, que es el intelecto detrás de los personajes de Capusotto. Y yo por ahí me siento tan representado cuando en la universidad por ahí entro al sistema porque tengo que cargar las notas de los alumnos y resulta que cambiaron el SIU, que el guaraní ya no es, y yo el otro ya lo había aprendido, por lo tanto lo había aprendido, para mí era bueno, se supone que este es mucho mejor, el único problema es que no lo sé, entonces no lo sé manejar, no sé seguir con los tutoriales, soy absolutamente inhábil para ese tipo de cuestiones y empiezo pero no, soy una porquería, no sirvo para nada, y uno se enoja. Me pasa lo mismo con una licuadora que por ahí no la sabes manejar, y yo soy así hace mucho tiempo, en realidad no es que esto vino tanto con la edad. Y como ocurre con los buenos personajes de Capusotto, pero con los buenos personajes en general, no es que uno imita al personaje, sino que el personaje logra encontrar algo que ya existe. Y en este caso me encontró a mí. Tiene un personaje, ya voy a decir cómo se llama el personaje, o por lo menos ese sketch en particular, que siempre se desarrollaba sobre la misma base. Quería bajar un programa en la computadora y empieza a gritar en la casa, no puedo, soy tan inútil, soy una porquería, no sirvo para nada, hasta que aparece alguien en la casa y dice, vení, yo te ayudo, yo te lo hago. O una máquina, o un horno eléctrico, lo que sea, pero siempre y siempre termina apareciendo alguien en la casa que le da una mano y le soluciona el problema. Y Capusotto, su personaje en este caso, siempre mira a la cámara con una mirada un tanto malévola, diciéndolo, conseguí. Bueno, ese sketch en particular de Capusotto se llama El confort del idiota. Nosotros los analógicos nos sentimos como idiotas, pero también tratamos de aprovechar eso para que nos den una manito.